Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de conocimiento pensado para impulsar la reactivación económica de Medellín y la estrategia del Valle del Software. Mi nombre es Fiorella y hago parte de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y del proyecto Conexión Sin Fronteras. Quiero pedirles por favor que mantengamos los micrófonos apagados y que estos solamente sean abiertos en el momento de hacer una intervención. Para las interacciones tendremos habilitado el chat. En caso de que quieran hacer preguntas, también pueden alzar la mano y abrir el micrófono en el momento en el que se les dé la indicación. Este webinar hace parte del proyecto Conexión Sin Fronteras, que nace como un convenio entre la Secretaría de Desarrollo Económico y la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el área metropolitana, y tiene como propósito atraer talentos colombianos que están en el exterior, trabajando en temas como innovación, industrias 4.0, internacionalización y talento. Estos talentos están compartiendo su conocimiento y experiencias a toda la ciudad de Medellín, llegando así a ciudadanos, empresas y emprendimientos. Hoy nos acompaña Sebastián Londoño, ingeniero administrador, magíster en tecnologías de la información, quien actualmente es líder de desarrollo front-end en una startup en la ciudad de Múnich, Alemania. Muchísimas gracias, Sebastián, por acompañarnos en esta mañana y bienvenido. Muchas gracias a ustedes por brindar este espacio. Muy buenos días a todas las personas que están en el chat, a Lisbeth, Francisco, a Diego y a ustedes también. Comencemos entonces. Un poco sobre mí. Como ya mencionó Fiorella, mi nombre es Sebastián Londoño. Yo hice mi pregrado en Ingeniería Administrativa en la Universidad Nacional, en la sede de Medellín. Después de un par de años en la industria, decidí hacer mi maestría en Tecnologías de la Información en la Universidad de Queensland, en Australia. Me fui con una beca de Colfuturo y ahora estoy desarrollando pues mi profesión en la ciudad de Múnich, Alemania, como líder de desarrollo frontend. Desde hace 3 años estoy trabajando en una empresa que se llama Fox Insights y les quería mostrar muy brevemente la página web de la empresa en la que estoy. Es una startup, somos 36 personas hasta ahora y básicamente el modelo de negocio es alrededor de un ecosistema que se construya alrededor de un dispositivo para el monitoreo remoto de tanques. Entonces, como ven aquí, este es el dispositivo que simplemente se coloca en la parte superior de un tanque y diariamente o con la frecuencia que uno requiera, mide el nivel de llenado del tanque y envía los datos a través de red celular, en donde nosotros capturamos todos esos datos y los tenemos en nuestros servidores y proveemos servicios a empresas grandes como British Petroleum, Exxon, Mobile y todas estas empresas pues grandes que tienen que ver con esto. Ahora estamos expandiendo al monitoreo remoto de tanques también de reciclaje, de agua, por ejemplo, en los Emiratos Árabes. Y mi papel fundamental en donde estoy en este momento es en el desarrollo de la plataforma web. Y bueno, les quiero compartir un poco de lo que yo hago. Es una introducción muy breve, pero aquí les dejo pues como para que también ustedes puedan echar una mirada a lo que estoy haciendo actualmente. En términos de la presentación, entonces esto va a ser una introducción a la programación. Me gustaría saber más o menos qué expectativas tienen las personas que se unen hoy, como para tener en cuenta algo que deba mencionar mientras hago la presentación. Y me gustaría que cualquier pregunta que tengan, como Fiorella también mencionó, en cualquier momento la pueden hacer y yo trataré de responderla. Pero entonces empecemos con eso. ¿Qué expectativas más o menos tienen? ¿Qué conocimientos tienen ya de programación tal vez? Los que deseen como aportar en esta parte pueden levantar la mano o si quieren escribir en el chat, como prefieran. Ujú. Algo de Python, muy bien, Lucas. Ujú. Mm.
Bueno, Sebastián, yo te comento ¿Quién que a mí más? también me interesa un Ujú. montón porque yo quisiera aprender programación. Ujú. Acá hay alguien más que dice, Ah, que apenas Elizabeth dice que apenas comenzando. está comenzando, Sofía sabe HTML, HTML. Ujú. JavaScript. Muy bien. Sí, estoy viendo, Sofía. Vamos a hablar un poco de HTML, CSS y JavaScript. Me parece muy bien que sepas algo de eso. Em, Ver cómo otras personas enseñan intro. Ah, Tomás, interesante. Am, es técnico en desarrollo, tiene conocimientos de C Sharp. Ujú. Ok, listo. Entiendo. Entonces, para las personas que ya tienen un conocimiento de programación, tal vez vamos a ir un poco como por la superficie. Am, Aún así, pues les quiero compartir más o menos como mi perspectiva. Mi idea con esta presentación es como motivar a las personas que no tienen muchos conocimientos o que apenas empiezan a que, no sé, se interesen y empiecen como en el camino de aprender más acerca de la programación. Y bueno, ese va a ser el enfoque de la presentación. Francisco es comunicador social y periodista. Muy bien. Hasta en estas profesiones yo creo que la programación tiene su uso. Entonces vamos a ver cómo enfocamos. Listo. Continuando con el contenido, entonces tenemos programación en términos generales. Voy a hablar un poco de términos pues, importantes para la programación y más o menos del proceso de creación de software que sigo yo normalmente en mi trabajo, por ejemplo. Después vamos a entrar un poco en el desarrollo de aplicaciones web. Ahí vamos a hablar un poco de HTML, CSS y JavaScript. Y al final, pues una pequeña demostración de algo que se puede crear en el navegador muy, muy rápido, relativamente básico, pero como mencionaba antes, espero pues que los anime a meterse en este cuento del desarrollo de aplicaciones web. Listo. Programación en términos generales. La pregunta más básica es, ¿qué es programar? ¿Cierto? Y lo que sucede con la mayoría de las personas es que piensan en aplicaciones muy grandes cuando piensan en programar. Entonces imaginan Gmail, se imaginan Facebook, Instagram. Ah, Sin embargo, la programación puede darse a una escala mucho más pequeña. Inclusive puede haber programas de 2 o 3 líneas que, que se pueden escribir y pues ayudar, digamos, en tareas repetitivas, que ese es como el incentivo que uno tiene para meterse en ese tema de la programación. Yo empecé a programar precisamente por eso, porque en mi trabajo yo trabajaba mucho con Excel y tenía que hacer tareas muy repetitivas y gastaba mucho tiempo. Y entonces me di cuenta que uno podía programar cosas en Excel macros y ahí me fui metiendo como al tema de la programación, más con la idea de automatizar algunas de mis tareas eh, y me fue gustando y ahí entré. Programar es crear un conjunto de instrucciones para simplemente decirle a un computador cómo llevar a cabo una tarea. No hay nada más que eso. En mi día a día, cuando yo digo me voy a sentar a programar, simplemente lo que estoy haciendo es escribiendo instrucciones. Ahora, hay una manera en la que se escriben esas instrucciones, hay unos protocolos, hay unos lenguajes, pero en una forma muy resumida, eso es básicamente lo que se hace con programar. Y si les quiero dar un ejemplo por ejemplo, a ver, un programa muy, muy pequeño, una tarea muy pequeña que todos estemos familiarizados, darle like a un post en Instagram, ejecuta una tarea muy simple que es, a ver, dame el ID de esta persona que hizo el post, lleva ese ID a la base de datos y allá hay una tabla en la base de datos en donde yo pongo
que a esta otra persona con esta otra identificación le gusta. Eso es básicamente lo que pasa cuando uno le da like a un post en Instagram. Y alrededor de todo esto y en conjunto con otras instrucciones, creas una plataforma que genera millones de dólares al día. Entonces, lo que quiero que se entienda aquí es que programar es relativamente sencillo, que hay que tener una motivación, que la mayoría de las profesiones, por ejemplo, para Francisco, que es comunicador social, puede haber beneficios en la automatización de ciertas tareas y que es aproximable, no tiene que ser programar eh, grandes cosas como Gmail o como Facebook, sino que también pueden ser cosas eh, pequeñas. Lo importante al final del día es también tener claro cuál es la tarea que quiero llevar a cabo con el programa que quiero escribir. Para escribir un programa nosotros tenemos un proceso, hay diferentes procesos, pero el más común y el que yo he encontrado ayuda más es empezar con un prototipo. Después de que yo tenga una idea clara de qué es lo que quiero hacer, voy a empezar a hacer un prototipo y el prototipo empieza con un diagrama de flujo sencillo, yo creo que todos lo conocemos, en donde yo voy a escribir el paso a paso de lo que yo quiero que este programa haga. Entonces, por ejemplo, en el caso de darle like a un post en Instagram, yo quiero que el usuario abra el sitio web, entre al perfil de un usuario, encuentre el botón de like, le dé clic y el corazoncito se ponga rojo, ¿cierto? Ese es un diagrama de flujo de las tareas que tengo que completar. Ahora, los prototipos son un paso muy importante en la creación de programas, de software, porque ayudan a clarificar cuál es la tarea y cuáles son los pasos que se deben seguir para completar la tarea. El problema más grande, en mi opinión, que un programador enfrenta es el entendimiento de lo que se quiere lograr. Estos diagramas de flujo, a medida que vas escribiendo el paso a paso, te vas dando cuenta que, ¿y qué pasa si la persona ya le dio like a este post? Entonces ahí entra otra rama en el diagrama de flujo en donde dice, ya a la persona le gustó este post. Si ya le gustó, entonces darle clic al corazoncito quiere decir que ya no le gusta, por ejemplo. Entonces, inicialmente uno tiene una idea de, me gustaría poderle dar like a un post, pero a medida que vas construyendo el diagrama de flujo te vas dando cuenta como, ¿y qué pasa si ya le gustó? Entonces vas encontrando como esos casos que eran difíciles de visualizar al principio cuando tenías simplemente la idea básica de lo que querías hacer. El otro componente que utilizamos mucho, especialmente en el desarrollo web, es los diagramas de alambre. Creo que se traduce así, wireframes, se dice en inglés. Este paso es importante para clarificar ahora cómo se va a ver el programa. Si el programa va a tener una interfaz de usuario, cómo se va a ver el programa. Entonces vemos aquí que estos cuadritos con las X son imágenes y aquí tenemos texto y aquí tenemos un botón. Entonces, en papel es más fácil iterar diferentes maneras de organizar tu sitio web. Puedes hacer pruebas con personas, por ejemplo, si entienden lo que está la organización, si encuentran el botón de una manera fácil. Entonces, con esto queremos clarificar ahora cómo va a ser el componente visual de la aplicación. Como mencioné, entonces los prototipos ayudan a determinar con exactitud cuáles son los requerimientos del programa y pues algunas de las herramientas utilizadas son estas, diagramas de flujo y diagramas de alambre. Estas son cosas que yo uso en mi día a día
con frecuencia cuando hay tareas nuevas, cuando hay funcionalidades nuevas que se deben agregar al portal web. Siempre empezamos por acá. Los diagramas de flujo, por ejemplo, son cosas que se pueden probar también, que se puede hacer pruebas con usuarios reales y ellos pueden decir, no entiendo este paso, ¿por qué tengo que hacer este paso? Normalmente en mi proceso del día a día yo hago un paso diferente. Entonces, todas estas cosas es mejor clarificarlas antes de escribir cualquier línea de código en cualquier programa que queramos construir. Otro paso importante es pseudocódigo. Creo que las personas que ya están familiarizadas más con programación saben muy bien cuál es la importancia del pseudocódigo. En términos muy breves, nosotros escribimos pseudocódigo para también clarificar ahora cuál es la lógica del programa que queremos escribir. Entonces aquí el algoritmo es simplemente un conjunto de instrucciones y este algoritmo que vemos aquí es para sumar unos números, dos números. Tenemos unas variables que son números enteros, A, B, C. Y el algoritmo empezará por preguntar al usuario que introduzca el primer número entero. En el paso anterior debemos haber incluido que hay un recuadro de texto en donde la persona puede entrar el número y en ese recuadro de texto entonces el siguiente paso será leer lo que la persona escribió. Entonces cogemos ese número y lo almacenamos en la variable A. Luego preguntamos acerca del segundo número entero. Lo cogemos otra vez de ese recuadro de texto y lo almacenamos en la variable B. Lo sumamos y ese resultado lo almacenamos en la variable C. Y al final escribimos al usuario, la suma es C. Y ese es el final del algoritmo. Ahora, este es un algoritmo simple de un proceso que todos conocemos como sumar. Sin embargo, hay programas en donde las tareas o el algoritmo que se requiere es mucho más complejo y ayuda mucho poder escribir en palabras cotidianas exactamente qué es lo que nosotros queremos que el algoritmo o las instrucciones que queremos que se ejecuten y de esa manera encontrar, por ejemplo, ineficiencias o encontrar maneras diferentes de aproximar el problema. Y como está escrito en un lenguaje que todos entendemos, es también fácil que todas las personas contribuyan, ¿cierto? Entonces, muy importante, un paso muy importante en la creación de software es el pseudocódigo para capturar la lógica del programa antes de escribirlo en un lenguaje formal de programación. Con frecuencia, por ejemplo, escribiendo pseudocódigo te das cuenta que hay ciertos algoritmos que tal vez se deberían escribir en un lenguaje específico. Entonces, ese es uno de los beneficios de escribir pseudocódigo. Los dos pasos anteriores no requieren conocimientos específicos en programación. Quisiera hacer énfasis en eso. Cualquier persona puede hacer un diagrama de flujo, siempre y cuando entienda la tarea que se quiere llevar a cabo. Los diagramas de alambre también, cualquiera puede hacer un bosquejo. Y en el pseudocódigo, lo mismo. Y estos son los pasos de introducción más importantes a la programación. Con el pseudocódigo ya te vas adentrando un poco más en la lógica y al final del día lo que hacemos los programadores todo el día es poner instrucciones de una manera lógica. Ahora, luego de que tenemos claro cuál es la tarea, cuáles son los pasos que se deben desarrollar, cómo se ve el componente visual y cuál es la lógica detrás, tenemos entonces ahora que encontrar un lenguaje de programación que nos permita llevar a cabo la tarea. Lo interesante que me ha pasado con frecuencia es que las personas piensan de los programadores que los programadores pueden escribir en absolutamente cualquier lenguaje de programación o en cualquier plataforma.
realmente existen a la fecha más de 700 lenguajes de programación diferentes. Y a modo de comparación, actualmente se hablan en el mundo como 6.500 idiomas. Entonces uno no puede esperar que una persona hable todos esos idiomas. Y de la misma manera, uno no puede esperar que un programador sepa o conozca todos estos 700 lenguajes de programación. Los programadores se especializan en ciertos lenguajes de programación. Entonces, por ejemplo, Carlos mencionó que él está programando en C Sharp. Él entenderá las particularidades del lenguaje y seguramente programa en este lenguaje porque está utilizando ciertos frameworks, ciertas herramientas para programar y él se especializa en ese lenguaje y podrá tal vez aprender otros lenguajes con mayor facilidad, pero él está especializado en eso. Entonces, importante aquí entender es que el programa, el lenguaje de programación se escoge de acuerdo a la tarea que se quiere realizar y de acuerdo también a la plataforma. Una analogía que a mí me gusta hacer es que también los lenguajes de programación tienen sus propósitos específicos, ¿cierto? Entonces tú no pensarías, por ejemplo, en editar una imagen en Word. No está construido el software para eso. O no pensarías hacer tu tesis en PowerPoint, escribir el documento de la tesis en PowerPoint, porque no está construido para eso. Entonces, los lenguajes de programación es lo mismo. Por ejemplo, Visual Basic es un lenguaje de programación que se utiliza para, por ejemplo, escribir macros, para Word, para Excel, para PowerPoint, también hay macros. Y ese es el enfoque de ese lenguaje de programación. Uno podría tratar de escribir, por ejemplo, la lógica de unos servidores en Visual Basic, pero te lo aseguro, vas a querer morir en el primer día tratando de escribir lógica en eso, porque el lenguaje no está construido para eso. Vamos a hablar más adelante de tres lenguajes de programación que su objetivo fundamental es para desarrollar aplicaciones web. Y ese es el uso que tienen y para eso es que existen. Entonces, la razón por la que existen también tantos lenguajes es porque todos tienen propósitos diferentes. Ahora, todos esos 700 lenguajes de programación se dividen en dos grandes grupos, básicamente. Hay lenguajes compilados y hay lenguajes interpretados. Los lenguajes compilados son, por lo general, los lenguajes más antiguos. En la siguiente diapositiva les explicaré por qué. Pero básicamente las instrucciones en estos lenguajes de programación se escriben en un lenguaje que es entendible para los humanos. Y el siguiente paso, después de que ese lenguaje, desde que ese programa está escrito en ese lenguaje entendible para los humanos, es que todas esas líneas que escribimos se le entregan a un programa que se llama compilador. Y el compilador se encarga de convertir todas esas líneas en unos y ceros. Porque no se nos puede olvidar que lo único que una máquina entiende es unos y ceros. Entonces ese compilador convierte todo ese texto que nosotros escribimos en lenguaje de máquina y genera un archivo ejecutable que nosotros después podemos encontrar en un directorio, en una carpeta, en donde sea que lo hayamos guardado y le podemos dar doble clic. Entonces, por ejemplo, Zoom es uno de esos programas, ¿cierto? Es ejecutable, tú le puedes dar doble clic y corre. Entonces, eso es más o menos el proceso de los lenguajes compilados. Ahora, hay otro grupo que es los lenguajes interpretados, en donde las instrucciones se escriben en un archivo de texto y la particularidad de ese archivo de texto es que tiene una extensión dependiendo del lenguaje. Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando de .php o .js para los, por ejemplo, para los programas escritos en JavaScript. Y por lo general,
Entonces, estos archivos que Además, nosotros escribimos, sí, señor. ¿Hay alguien Les haciendo una pedimos, pregunta por favor, que o...? cierren los micrófonos. Bueno. No sé Ujú. si, eso ya los silenciaron. Ok, cool. Bueno, entonces, después de este archivo que nosotros escribimos, va a correr en un ambiente en donde hay otro programa que se llama el intérprete, que se encarga de ejecutar las instrucciones. Entonces, en este caso, no hay un proceso de conversión explícita a un lenguaje de máquina y tampoco se genera un archivo ejecutable. Yo tengo un archivo de texto y lo corro en un ambiente en donde hay un programa que se encarga de interpretarlo y de ejecutar las instrucciones que escribí. ¿Por qué existen estos dos grupos, más o menos, o cuál es la diferencia más grande entre estos dos grupos de lenguajes de programación? Los lenguajes compilados están pensados para optimizar la ejecución en la máquina. Y la razón por la que son más viejos es porque décadas atrás nosotros teníamos una restricción muy grande, y nosotros me refiero a los humanos, teníamos restricciones muy grandes en la capacidad de cómputo. Entonces requeríamos que los programas que escribíamos fueran realmente eficientes en la ejecución en la máquina. Entonces, si nosotros tenemos una memoria RAM de 5 megabytes, entonces realmente necesitamos que el programa sea muy eficiente. Sin embargo, la manera en que esta eficiencia se logró fue a costa de la experiencia del programador. Entonces, con frecuencia, estos lenguajes como C++, Go, son más difíciles de aprender, tienen muchas más particularidades que el programador debe conocer y requieren mucha más experiencia para poder eh, escribir instrucciones en ellos. Contrastando eso ahora con los lenguajes interpretados, en donde de alguna manera sacrificamos un poco la ejecución en la máquina, no es tan eficiente, pero maximizamos la felicidad del programador. En los últimos años, en donde hemos visto que la capacidad de cómputo está explotando, los lenguajes interpretados han cobrado muchísima más eh, popularidad, porque entonces tenemos ahora máquinas que son muy, muy potentes y pueden soportar un poco más la ineficiencia de los lenguajes interpretados. Entonces, no sé, 95% de las páginas web están escritas en JavaScript. Difícil encontrar un sitio web que no está escrito en JavaScript. Python, por ejemplo, es un lenguaje de programación que está explotando por el análisis de datos, por machine learning. Todas esas cosas en Python hay una cantidad de librerías que permiten completar tareas mucho más fácil, que el programador puede usar, no tiene que crear desde cero. Muy, muy, muy grande el uso de los lenguajes interpretados en este momento. Y lo bueno es que, por lo general, también estos lenguajes de programación se pueden aprender de una manera autodidacta. Entonces, de verdad que son más fáciles de aprender, es mucho más divertido programar en ellos, a pesar de que no son tan eficientes. Bueno, otro componente importante, y este es un poco más técnico, son las APIs y los SDKs. En inglés son APIs and SDKs. Para explicar qué son las APIs, quiero que piensen otra vez en ese ejemplo que les vengo dando desde el principio de Instagram. Este sitio web necesita que las personas puedan completar tareas. Una de las tareas que las personas completan es montar una foto, publicar una historia, darle like al post de otra persona. Sin embargo, Instagram no quiere, o digamos que no es una buena decisión, exponer la lógica del sitio web, así como así, simplemente pues abrir toda la lógica en donde está lo importante de su negocio a cualquier persona que quiera entrar a husmear a ver qué hay por ahí. Entonces,
la solución que se ha encontrado en el mundo de la programación es crear un API, que es básicamente una interfaz mediante la cual los servidores en donde está hospedada la base de datos y toda la lógica de Instagram se comunica con el sitio web que nosotros en desarrollo web lo llamamos cliente, y el cliente sabe y conoce cómo le tiene que hablar al servidor de manera que ejecute ciertas tareas. Y solo a través de estos puntos se hace interfaz, se comunica el cliente con el servidor. Es un contrato entre estas dos partes de un sitio web, y lo que, digamos, lo que esto genera es que haya más seguridad, en que haya una estructura a través de la cual nosotros nos comunicamos. Entonces, les voy a mostrar aquí brevemente, por ejemplo, en mi Instagram, si nosotros sabemos las herramientas del desarrollador, ustedes lo pueden también darle clic derecho a cualquier página y decirle inspeccionar. Pueden abrir esta ventana. Esto está en todos los navegadores, por cierto. No sé si alguno de ustedes ya lo había utilizado antes, pero esto está en todos los navegadores. Y aquí en la pestaña de Network, de red, si yo le doy aquí Reload, podemos ver que hay una cantidad de solicitudes que se llevan a cabo. Entonces, por ejemplo, aquí en esta tenemos una solicitud que es de tipo GET, y si lo abrimos, inclusive aparece la palabra API en esta solicitud. Entonces aquí lo que le estamos diciendo a Instagram, a los servicios de Instagram es, hey, en esta API que tiene una versión 1, en donde están las colecciones, busca la lista que tiene esto. Y lo que Instagram responde, esta es la respuesta del servidor, por cierto, es estos datos. Vamos a buscar otra de pronto que tenga más información. Por ejemplo, aquí. Acá están todos los contactos. Esto es realmente lo que el cliente, lo que el sitio web le pregunta a los servicios a través de la API, y estos son los datos que la API también responde. Entonces, por ejemplo, aquí, alguien me sigue, esta persona, Kirtna Krishnan, que es una amiga mía, me sigue. Acá está el link de su imagen. Entonces yo también le puedo dar clic a esto y abrirlo. Vamos a ver si lo puedo copiar. Podemos abrir una nueva pestaña. Y esta debería ser su imagen, por ejemplo. Entonces, como les decía, espero que sea más o menos claro, la API es el contrato entre el cliente, que es el sitio web, y los servidores. Ahora, nos movemos ahora a otro espacio, que es el desarrollo, por ejemplo, de aplicaciones para celular, en donde necesitamos otro tipo de herramientas. Entonces, estas son los kits de desarrollo de software, los SDKs. Hay un lenguaje de programación ahora que lleva casi 2 años de ser publicado. Ana, lo del inspector. Tú le das clic derecho y en una de esas opciones, pues las mías están en inglés, en una de esas opciones dice inspeccionar. Por cierto, yo estoy en Firefox, pero creo que en Chrome es lo mismo. Debe decir algo como inspeccionar elemento o algo así y te abre. Y aquí tú puedes seleccionar, por ejemplo, esta imagen y te dice que es un botón, qué pasa cuando tú le das clic a la imagen. Ahí está mi imagen. Es muy interesante jugar con esto, por cierto. Le puedes cambiar el color a las cosas. Sí, espero que ya lo hayas encontrado. Ana, muy bien. Ok. Volviendo a los SDKs. Súper bien, Ana.
Los SDKs, entonces, por ejemplo, hay un lenguaje de programación muy interesante, se llama Flutter, que es publicado por Google. Y lo interesante de este lenguaje de programación es que te permite desarrollar aplicaciones para celular en un solo lenguaje de programación que se llama Dart. Y tú escribes eso en ese lenguaje de programación y lo conviertes ahora en una aplicación que corre de manera nativa en iPhone y en Android. ¿Cómo se logra eso? Bueno, pues con este framework Flutter viene un kit de desarrollo que se encarga de hacer todas esas cosas. ¿Qué más viene en el kit de desarrollo? Vienen emuladores, por ejemplo, de celular, que es una gran ayuda. Yo puedo desarrollar una aplicación para iPhone usando Flutter, el framework, sin necesidad de tener un teléfono iPhone físico conmigo. Yo puedo tener el emulador y se comporta exactamente como un iPhone. De cualquier generación, cualquier tipo de, cualquier tamaño de pantalla. Puedo también seleccionar cualquier otro tipo de teléfono Android, Samsung, Xiaomi, no sé cuántos tipos de diferentes hay. Entonces, eso es lo que es un SDK. También hay un SDK, por ejemplo, que provee Apple para el desarrollo de aplicaciones directamente ahí. El lenguaje de programación para Apple se llama Swift y el SDK se llama Xcode. De nuevo, estas son las herramientas que todo programador debe usar y tiene que usar. Realmente es imposible, por ejemplo, desarrollar una aplicación para celular sin el uso de estos kits de desarrollo de software. Todas estas herramientas realmente son una de las razones por las que ahora estamos viendo una explosión tan grande en diferentes aplicaciones. El trabajo que un programador tiene que hacer ahora es mucho menor al que era antes, en donde casi que todo se tenía que construir desde cero, no había casi herramientas. Ahora hay muchísimas cosas y hay muchos protocolos como las APIs que ya son un estándar. Todos los sitios web utilizan una API, un API. Tienen estructuras diferentes, pero todos los sitios web utilizan eso. Entonces, cuando tú conoces cómo funciona, tú puedes ahora, por ejemplo, eh, investigar y husmear un poco más o menos cómo es que este sitio web encuentra todos los elementos, cómo es que me da los datos. Y es bastante divertido jugar con las herramientas del desarrollador. Bueno, continuemos. Hasta ahí una introducción muy general a, a la programación, más tratando como de mencionar aspectos importantes sin adentrar mucho en los aspectos específicos. Son temas o son términos pues, que se usan muy frecuentemente y los pasos que mencionamos de los prototipos y el pseudocódigo realmente son muy importantes. Ahora les quería comentar un poco más acerca de que hay diferentes tipos de programadores, obviamente. Como en todas las profesiones, digamos en medicina, hay diferentes especialidades. Las personas pueden desarrollar su profesión con un enfoque muy diferente. Yo tengo aquí 3 tipos de programadores que he decidido separarlos en el ambiente de programación que utilizan y en el tamaño de aplicaciones que construyen. El primero de estos es el desarrollador web. Este creo que es claro para todas las personas. Se construyen sitios web como Facebook, como Instagram, pero también es muy fácil hacer el salto de un desarrollador web a un desarrollador de aplicaciones de celular. Este tipo de programadores, inclusive ahora con mucha frecuencia, son personas que son autodidactas. Hay muchísimos recursos en Internet para aprender solo o sola a desarrollar aplicaciones web o a desarrollar aplicaciones de celular. Yo diría que en lo absoluto no se requiere una dedicación formal. No tienes que ir a la universidad para aprender esto.
lo puedes hacer en tu espacio libre, fines de semana, dependiendo de qué tanto, por ejemplo, si quieres cambiar de profesión, qué tanto lo quieres. Pero he conocido muchas personas que son muy exitosas en el ambiente laboral y que son muy buenos programadores de sitios web, que han aprendido totalmente de forma autodidacta. Entonces, les dejo ese trompo en uña, como decimos nosotros acá. El siguiente tipo de programadores ya son programadores de sistemas embedidos. Por lo general, estas personas sí requieren algún tipo de estudio formal y son programadores que con frecuencia trabajarán con lenguajes compilados. Ahora, los anteriores, los programadores web, trabajarán más con lenguajes interpretados. Esto, sin embargo, como ustedes ven ahí, tenemos solo como 2 baterías AA. Entonces, cualquier programa que nosotros escribamos para que corra en este sistema, en este hardware, y te muestre ahí el latido y todas las cosas, la frecuencia cardíaca, realmente necesita ser eficiente porque tenemos, por ejemplo, una restricción muy evidente de la vida útil de la batería. Entonces, estas personas realmente tienen que saber muy bien lo que están haciendo, tienen que escribir un programa que es muy eficiente y por lo general tienen una instrucción más formal en, en programación. Y el siguiente tipo de programador es el ingeniero de software, que además de tener conocimientos en programación, en ciencias de la computación, también tiene que saber acerca de planeación, de gestión de proyectos, porque son los ingenieros de software los que van ahora a construir programas grandes como Microsoft Office. Y estas personas van a tener ahora que trabajar no con un equipo pequeño de desarrollo de 6 a 10 personas, sino que estamos hablando de miles de personas construyendo un producto de software. Entonces ahí los conocimientos de testeo, de diferentes diseños de software, de planeación, de gestión de proyectos, son muy, muy, muy importantes. Entonces, los ingenieros de software ya con más frecuencia van a tener la tarea de crear productos, de crear programas que son a una escala enorme. Naturalmente también tienen que ir a la universidad, tienen que tal vez hacer una maestría y con frecuencia se los encuentra uno mucho también con doctorado en cosas específicas de sus aplicaciones, de los lenguajes de programación que han decidido utilizar. Hasta ahí preguntas. Es una versión muy, muy de águila, si lo queremos poner de esa manera. Bueno, Y creo pues que en el no momento hay. no veo preguntas en el chat Yo tampoco. y tampoco veo manos levantadas. O sea Entonces, que ha sido muy claro. Qué bien. sí. Fue relativamente sencillo, ¿cierto? El tema que estamos tratando hasta aquí, simplemente un abrebocas. Entonces, ahora, muy bien, Carlos, muchas gracias. Elizabeth, gracias. Ahora, desarrollo de aplicaciones web, que es en lo que yo he decidido utilizar las horas de mis días. Como mencionaba antes, todo empieza con una idea. La semana anterior tuve la oportunidad de visitar a Lina, una de las personas que organizan este espacio. Y ella me regaló algo que me pareció muy interesante. Estos que ustedes ven en la imagen son unos imanes, ¿cierto? Se ponen en la nevera. Y me pareció muy bacano, pues, como los coloquialismos que tenemos nosotros aquí en Antioquia. Vení, pues, seguite, oigan a esta. Me pareció muy, muy bacano y me generó la idea de que sería interesante tener un pequeño sitio web en donde una persona pueda encontrar estos coloquialismos, los pueda leer, pero aparte de eso también los pueda oír pronunciados por una persona local con acento paisa. Entonces eso es lo que vamos a construir en este momento.
Ustedes me van a seguir, yo más o menos voy a tratar de darles como a profundidad eh, la explicación de lo que escribí. Nuevamente, es pequeño, pero es una idea que me surgió. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, el primer paso es, como hablamos, un prototipo. Y en este caso, porque es una aplicación muy simple, el diagrama de flujo es muy corto. Yo abro el sitio web, yo como usuario leo los coloquialismos y decido si le doy clic a uno de ellos o no. Y si le doy clic a uno de ellos, entonces voy a reproducir el coloquialismo pronunciado. Y si no, pues ese es el fin de la interacción. Esto es todo. Y en términos del diagrama de alambre, ¿cómo queremos que se vea? Pues nuevamente, muy básico. Tenemos un título en donde decimos coloquialismos paisas. Y ahí están las frases. 3 frases. Vamos a hacer 3 frases nada más. Pásame el cociampiro, que cuca parce, y oigan esto. Ahí lo que vemos en la manito es que yo le puedo dar clic a uno de estos y eso va a reproducir. Entonces, por lo general, esto es importante también incluir en los diagramas de alambre, un poco como de cómo se comporta esto en ciertos eventos. Entonces ahí yo digo en el diagrama de alambre, a mí me gustaría que esto se pudiera darle clic. El siguiente paso, ¿cuál será el pseudocódigo que tenemos que completar? ¿Cuál es el algoritmo? Vamos a reproducir un sonido en reacción a un clic. Partiendo como base de que tenemos este layout, esta UI. No me viene la palabra a la cabeza en este momento en español, pero bueno, tenemos más o menos, así es como se ve la aplicación y tenemos estos elementos y vamos a tener unos elementos de audio también. Entonces, desde acá, el algoritmo, entonces reproducir sonido en reacción a un clic. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que necesitamos hacer es seleccionar los elementos que van a recibir el clic. Entonces, en este caso tenemos 3. Después también tenemos que seleccionar los elementos de audio. Esos elementos los vamos a almacenar en variables que para los que van a recibir el clic son las frases y para los elementos de audio se llaman sonidos. Ahora, para cada una de las frases yo voy a escuchar ese evento. Voy a estar, uno le puede decir al navegador, escucha por favor el clic en una de estas frases y voy a utilizar ese evento que el navegador me da y el índice del evento para seleccionar el elemento de audio correspondiente. Entonces aquí yo tengo una lista de sonidos y de acuerdo al elemento al que le di clic, yo de esa lista de sonidos voy a seleccionar cuál es el sonido que debe ser reproducido. Ana Sofía pregunta, perdón, es que yo no conozco nada de este tema. Pero ¿en qué programa se hace el diagrama de flujo y el pseudocódigo? Pues Ana, yo estos diagramas de flujo y el diagrama de alambre lo hice en una página web que se llama Miro. No sé si ustedes la conocen. Esto en la época de pandemia explotó porque te permite hacer muchos diagramas diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí tienes el diagrama de flujo y también puedes hacer un wireframe. Esto es algo, por ejemplo, que yo uso en mi trabajo. Les estoy mostrando en este momento cosas que tienen que ver con mi trabajo. Esto es gratuito, hasta donde yo sé. Y en esto, más o menos, yo te puedo mostrar rápidamente. Cuando tú abres, tienes la oportunidad de crear todo esto. Es como un tablero gigante de cosas. Tienes sticky notes, ¿cierto? ¿Cómo se llaman estas cosas aquí? Y por aquí una de las opciones es crear un wireframe, como les decía, es un diagrama de alambre. Y aquí están todas las opciones. Muy, muy buena este sitio web, por cierto. Se lo recomiendo 100%. Pero bueno, no nos adentremos tanto en eso. Ahí tienes, Ana. Espero que puedas encontrar. Miro.com, voy a poner aquí. Ujú.
Ok, continuemos. Bueno, entonces estamos en que vamos a seleccionar el elemento de audio correspondiente. Ana se perdió. ¿En qué te perdiste? Ah, bueno, el diagrama de flujo lo hacemos como el primer paso después de que tenemos una idea. Entonces, la idea en este caso es, yo quiero un sitio web en donde pueda encontrar coloquialismos paisa y darle clic a uno de las frases y escuchar cómo se pronuncia. El siguiente paso después de tu idea, cualquiera que sea la idea que tienes, es crear un diagrama de flujo para detallar los pasos. Entonces, ¿cómo te imaginas tú que van a ser los pasos que el usuario tiene que completar para interactuar, digamos, con la idea que tú tienes? Entonces, nosotros decíamos, yo quiero que el usuario abra el sitio web, pueda leer los coloquialismos y darle clic a uno de ellos. Si le da clic, reproducir el sonido y si no, pues terminar el programa. Eh, sí, solo es hacer el dibujito, exactamente. El dibujito del diagrama de alambre es para nosotros hacernos una idea de cómo se va a ver ese sitio web, si estamos hablando de una aplicación que va a correr en el navegador, ¿cierto? Puede ser también un diagrama de alambre para un celular, totalmente válido. O para una ventana de Windows, ¿cierto? Del computador. Ya de cómo lo llevas a otro programa, ya ahí te invito yo a que aprendas un poco más de cómo funciona todo esto en Miro. Bueno, entonces tienes la idea, creas después el diagrama de flujo, después el diagrama de alambre y ahora estamos hablando del pseudocódigo, que vamos a retomar un poco aquí para continuar. Seleccionamos las frases, seleccionamos los sonidos, escuchamos el clic del usuario y de acuerdo al índice del elemento en donde la persona dio clic, vamos a encontrar el audio correspondiente. Este paso aquí, de si no se encontró un elemento de audio, terminar el programa, es algo que nosotros llamamos programación defensiva, ¿cierto? Nosotros queremos minimizar los errores y a pesar de que yo pueda estar seguro, en comillas, entre comillas, de que hay un audio para esa frase, yo de todas maneras quiero comprobar y hacer esta pregunta de si no se encontró, termina la ejecución del programa. Entonces, con frecuencia nosotros como programadores hacemos esto de programación defensiva. Ahora, si el elemento existe, lo que queremos es reproducir el audio desde el principio y aparte de eso queremos asignar un estilo de reproducir para que la persona sepa cuál es la frase que está reproduciendo en el momento y cuando se termine la reproducción de la frase, remover ese estilo. ¿Cierto? Es importante también como mostrarle al usuario de dónde es que está viniendo el sonido y cuál es la frase que se está reproduciendo en este momento. A pesar de que la persona pues le dio clic al elemento, debería saber cuál es, pero es como un elemento de interacción. Y ahí es en donde termina el programa. ¿El pseudocódigo en qué programa se escribe? En Word, en PowerPoint. Esto, como ves acá, es solo texto. Esto es solo texto. Lo puedes escribir en un archivo plano de texto también, en lo que mejor te parezca, en Google Docs, por ejemplo, también. Lo importante aquí es como detallar la lógica. Y la lógica que nosotros queremos llevar a cabo es esta. Seleccionamos frases, sonidos, escuchamos el clic. De acuerdo al índice del elemento en el que se dio clic, escogemos el audio. Si no se encontró, se acaba el programa. Si encontramos un elemento de audio, lo reproducimos y le agregamos un estilo particular para que la persona sepa cuál es el que está sonando. Y cuando se acabe de reproducir, removemos el estilo. Entonces, una aplicación muy básica y una interacción muy básica con los pasos aquí detallados pues, de lo que vamos a hacer. Y eso nos trae ahora a estos tres amigos. Estos son los tres pilares
del desarrollo web. HTML, CSS y JavaScript. Ya los mencionó Sofía, que los conoce. Entonces vamos a ver, espero Sofía que esto no sea demasiado básico para ti. Vamos a mencionar muy brevemente. HTML es el lenguaje de marcado hipertexto. El propósito de HTML, como les decía, cada lenguaje tiene un propósito. El propósito de HTML es estructurar el contenido de una página web. Entonces, en este lenguaje de programación, tú vas a detallar cuál es la estructura de tu sitio. Vas a escribir dónde van los párrafos, dónde van las listas, dónde van las imágenes, si hay una tabla, en dónde va la tabla. Es solo acerca de la estructura. Nada más. Después viene CSS. Y el propósito de CSS es estilizar esa estructura que yo ya creé con HTML para que se vea de alguna manera bonito. Se encarga y es solo para cambiar la representación visual del sitio web. Solo para estilizar. Y después viene JavaScript. Y JavaScript es el lenguaje de programación que se utiliza para darle características interactivas al sitio web. Entonces, ¿qué tipo de interacción estamos hablando? Que yo le doy clic a me gusta y eso envía la solicitud al servidor y se guarda en la base de datos y vuelve y cambia el corazoncito a rojo. Que yo le doy clic al nombre de uno de mis contactos y me navega al perfil de esa persona. Todo ese tipo de cosas son interacciones dinámicas que se escriben en JavaScript. Entonces, con frecuencia, hay una analogía que me parece a mí muy poderosa para entender cuál es el papel de estos tres pilares, y es que HTML es como los huesos en el cuerpo. Es lo que le da la estructura al cuerpo, le da la forma. CSS es como la piel y el pelo. Es lo que hace que el cuerpo se vea bonito. Y ahí encima tú también le pones la ropa, se ve todo bonito. Y JavaScript es como los músculos, es lo que le permite al cuerpo moverse. Es lo que le da el dinamismo al cuerpo. Entonces espero que con esa analogía se acuerden muy bien de cuál es el papel de cada uno de estos tres. HTML son los huesos, CSS es como la piel y el pelo, y JavaScript es como los músculos. Con estos tres, porque nosotros ya decidimos que queríamos crear una aplicación web, vamos a empezar entonces a crear nuestro sitio web ahora ya con un lenguaje formal de programación. Cada uno de estos tres tiene su papel y vamos a empezar con HTML. Entonces, la versión actual de HTML es HTML5. Este lenguaje se creó como en los 90 y apenas lleva 5 versiones. Es muy estable porque es muy simple. Entonces, como decíamos, se usa para estructurar el documento web y el componente fundamental de este lenguaje de programación son las etiquetas. Y las etiquetas dan a entender cuál es el propósito del elemento en la estructura. Un componente importante de este lenguaje de programación es que se escribe también de forma anidada. Entonces, como ustedes ven aquí hay una etiqueta de HTML y aquí hay una etiqueta de HTML y todo lo demás va adentro de estas dos. Y aquí tenemos otra etiqueta que es como la cabeza, se llama head. Y dentro de esa etiqueta tenemos estos tres elementos. Entonces vamos escribiendo de forma anidada, inclusive el contenido aquí, coloquialismos paisas, que es el título del sitio web, también
se escribe de forma anidada y está de alguna manera como contenido entre esas dos etiquetas. Entonces aquí tenemos la etiqueta de título y esta es la que cierra. La etiqueta que cierra tiene un slash aquí. Hay otro tipo de etiquetas, por ejemplo, como esta del vínculo, que la llamamos self-closing, que es como que se cierra sola, no tiene una etiqueta correspondiente. Por ejemplo, mira, esta tiene título y tiene título, pero esta link no tiene la otra, esta se cierra solita. Pero también tenemos que poner el slash ahí. Muy rápidamente, lo primero que va en HTML es el tipo de documento, que es HTML. Después viene el papá de todas las otras etiquetas, que es esta, en donde decimos que el lenguaje de esta aplicación va a ser en español. Los documentos en HTML tienen una cabeza y tienen un cuerpo, siguiendo con la analogía que teníamos también de lo que hacen los tres pilares. Entonces tiene una cabeza y un cuerpo. En la cabeza va esta etiqueta que se llama meta, en donde nosotros decimos que lo que vamos a escribir en ese sitio web tiene esta codificación. No se preocupen mucho por esto. Esto generalmente no cambia en todos los sitios web que uno escribe. Cambia, por ejemplo, si fuéramos a escribir un sitio web para personas en China, en donde hablan otro idioma, y en mandarín, por ejemplo, tienen muchos más caracteres, que los caracteres son las letras, ¿cierto? C, O, Q, L. Entonces, la codificación es UTF-8, pero por ejemplo, para los sitios web escritos en mandarín, es como UTF-16 o algo así, porque tienen muchos más caracteres. Ya sabemos que yo escribo muy raro. La siguiente etiqueta acá es, ahorita vamos a hacer una demostración de cómo funciona si uno no incluye esto. Le estoy diciendo, hey, documento de HTML, hay un archivo en donde yo escribí los estilos en CSS que yo quiero que uses. Entonces, este archivo está el .css, es en donde yo voy a escribir, que es lo siguiente que vamos a ver, los estilos, cómo se va a ver esto al final. Ahora, dentro del cuerpo tenemos un título principal, que es coloquialismos paisas, y tenemos las tres frases que son párrafos. Esta P es de párrafo, en donde escribimos, pásame el cosiámpiro. Esto es texto normal. Estas etiquetas tienen que tener su correspondiente etiqueta que cierra. Y aquí tenemos los tres archivos de audio. Están en un directorio, en una carpeta que se llama sonidos y se llaman de acuerdo a la frase que yo quiero. Pásame el cosiámpiro, oigan a esta, ¿cierto? Esta también tiene que tener su correspondiente etiqueta que cierra. Y al final tenemos, así como teníamos aquí el link, tenemos acá una manera de decirle también al documento de HTML que va a haber un archivo en JavaScript que le va a dar la interactividad y lo tiene que ir a buscar en este lugar. El archivo se llama index.js. ¿En Colombia se pone siempre esta codificación? Sí. Si vas a escribir sitios aquí en Colombia, inclusive para los que yo escribo, que son en Europa, es la misma codificación. Tenemos exactamente los mismos caracteres. Entonces, no te preocupes por eso. Va a ser siempre lo mismo. Hay muchos tipos de etiquetas. Hay etiquetas para imágenes, hay etiquetas para listas. Aquí simplemente les estoy explicando más o menos las etiquetas que usamos para el sitio web que queremos construir. Entonces tenemos una cabeza, un cuerpo, tenemos un título aquí también principal, H1, y es H porque en inglés es header, header 1, y hay hasta 6 niveles de headers, header 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Vamos a ver cómo se ve entonces esto cuando yo abro este documento en el sitio web. Se ve de la siguiente manera. Un fondo blanco con texto. Ya de por sí también HTML,
cuando tú le dices que esto es un título principal, ya tiene un tipo de estilo también que va ahí implícito. Ya te lo pone en negrita y el tamaño de la letra es mucho más grande. Las etiquetas son lo que está entre corchetes. La etiqueta es todo esto. Corchetes son estos angulitos. La etiqueta es todo esto. Es el angulito, la P y el angulito y esta también. Entonces la etiqueta está completa con esto. Con la que abre y con la que cierra. Y todo esto es el componente de la etiqueta. Espero que eso sea claro, Ana. Siempre se escribe así. Bueno, me imagino que estás preguntando que si siempre se escribe como que esta abre y esta cierra, ¿cierto? Y así se programa, tal cual, sí. Aquí estoy programando. ¿Cuál es la instrucción que estoy dando? Le estoy diciendo, hey, en el navegador, mostrame un título 1 y mostrame este texto. En un párrafo, mostrame este texto y este texto y este texto. Esto que estamos haciendo aquí, no, tranquila, haz todas las preguntas que quiera. Aquí, esto es simple, esto es programar. Esto es programar en HTML, ¿cierto? Diferentes lenguajes de programación. Ya vamos a ver cómo se va a empezar a poner un poco más peluda la cosa, pero en diferentes programas de programación se escribe diferente. Pero aquí lo que estamos escribiendo es un programa y las instrucciones son las que te digo. Muéstrame un título, muéstrame un párrafo. Bueno, ahí vamos yendo. Con despacio, coloquialismos paisas. Ahí, eso es lo que te va a mostrar el navegador si tú abres ese archivo. Después entonces ya vamos a empezar a darle estilos. CSS también va solo en su versión 3. No sé si ustedes notaron de pronto que aquí en estos escuditos, esto es un 5 y es la versión actual de HTML. Y esto es un 3, es la versión de CSS. Y este es un 5 también, a pesar de que JavaScript ya va en la versión 6. Pero creo que cuando se crearon estos escuditos era 5. Y bueno, eso no sé si lo habían notado, pero bueno, ahí está. CSS 3, lo interesante aquí es que la manera en que funciona el lenguaje de programación es que nosotros tenemos unos selectores en donde nosotros le decimos en el programa, por favor encuentra la etiqueta que se llama body y asígnale estos estilos. Entonces, estos selectores son los mismos que tenemos aquí, body, H1 y P, para que lo tengan presente. Y ahora estos son los estilos. No voy a entrar muy a fondo en exactamente qué es lo que significa cada estilo, pero por ejemplo, este es el color de fondo, el background color, y aquí le estoy diciendo que yo quiero que el cuerpo, que contiene todos los demás, tenga un color de turquesa. Que el título 1 esté alineado al centro. Y por ejemplo, en el párrafo, yo le doy unas dimensiones de altura, de tamaño de letra, y también que tenga un color de fondo dorado. Y hay otro tipo de selector que se escribe así, punto, reproduciendo. Entonces, si ustedes se acuerdan, en el pseudocódigo dijimos que le queríamos dar un estilo de reproduciendo al elemento que estuviera sonando en ese momento. Entonces aquí esto se llama una clase. Así se llama este tipo de selector. Y cuando un elemento tenga esa clase de reproduciendo, vamos a hacer que crezca, que cambie la escala, que se ponga un poquito más grande y que la sombra, que es esta línea, cambie también un poco. Entonces miren que aquí la línea, el párrafo tenía una sombra de estas características de 4 píxeles, 8 píxeles y este color.
Y acá creció un poquito. De 4 pasó a 8 y de 8 pasó a 16. Pero mantuvo el mismo color. Entonces vamos a ver cómo es que se ve eso. Las unidades que se utilizan para dar dimensiones, por ejemplo, son píxeles. Píxeles en la pantalla. Hay otro tipo de unidades, pero esas son las unidades, por ejemplo, que yo usé aquí por simplicidad. ¿Qué pasa cuando al documento HTML le doy estos estilos? Ya se ve así. ¿Dónde uno busca las instrucciones para CSS? Ah, bueno, ya ahí nos tocaría adentrarnos específicamente en el lenguaje, cuáles son las opciones de estilos que yo le puedo dar a un elemento. Hay muchísimas opciones de lo que tú puedes hacer aquí en CSS. Si no le quieres dar una sombra, sino que le quieres dar un borde, hay muchísimas opciones, pero eso ya es como adentrar mucho a fondo. ¿En dónde se busca? Qué buena pregunta. ¿En dónde se busca? Vamos a hacer una cosita aquí. Hay un sitio web que me gusta mucho que se llama w3schools.com. Y aquí hay tutoriales y hay referencias y ejercicios. Pero por ejemplo aquí te dice aprender HTML, aprender CSS y aprender JavaScript. Ese es el propósito fundamental de este sitio web. Y, por ejemplo, vamos a ver esto. Aquí te aparecen todas las etiquetas de HTML. Entonces hay una etiqueta que se llama A, hay una que es para abreviación, hay una que es para código. Es cuando yo escribo cosas en código, ¿cómo se ve? Lo puedo probar. Aquí hay un ambiente como de desarrollo en el navegador. Vamos a ir a CSS. En CSS, mira todo lo que hay. Está la sintaxis, te explican exactamente cómo funciona. Por ejemplo, si le vas a dar un color. Este sitio web es una mina de oro. Y creo que también lo pueden poner en español. Yo aquí pues lo tengo en inglés, pero también lo pueden poner en español. Em, Hay un montón de información aquí. Y todas estas cosas son estilos que puedes cambiar para una lista, para una tabla, para links, para vínculos. Muy interesante. Ujú. Las etiquetas, FreeCodeCamp también tienen cursos gratuitos, sí. Muy bueno, Sofía, sí. Todo esto es gratuito. ¿Cómo se llama por A? ¿Qué quieres decir? Elizabeth? Es gratuito. Sofía dice en FreeCodeCamp. ¿Y las etiquetas están estandarizadas? Sí, totalmente. Hay un número limitado de etiquetas, si lo quieres poner. ¿Cómo se llama la página por A? ¿La página por A? Ah, porfa. Ok, perdón, no entendía. Te voy a poner el link aquí. Ahí está el link. W3 Schools. Ujú. Bueno, tranquila, tranquila, Espe. Bueno, entonces cuando le aplicamos los estilos ya se ve así. Acá está un poco exagerado, em, un poco como así en la cara los colores y no tiene mucho estilo. Quería hacer algo un poco más simple que nos cupiera también aquí en la diapositiva, que no fuera muy complejo. Pero ya ustedes ven el cambio radical de blanco y negro, textos así, y con estas líneas de estilos, ya tienes otro color, ahí ven la sombra un poco y le cambia mucho la apariencia al sitio web.
El componente final es JavaScript para darle la interactividad al sitio web. Es importante entender que cuando nosotros escribimos JavaScript nos estamos apalancando también en las APIs del navegador, porque Firefox, Google Chrome, todos esos navegadores tienen también unas APIs en donde le dicen al programador cómo hacer ciertas tareas, cómo llevar a cabo ciertas tareas. Entonces aquí nos vamos a adentrar. Aquí ya se pone un poquito más interesante la cosa. Estamos diciendo que es un lenguaje interpretado y por favor no lo confundan con Java. Java es un lenguaje totalmente diferente que tiene también otro propósito totalmente diferente. A pesar de que los dos empiezan de la misma manera, son dos lenguajes de programación diferentes. Java es un lenguaje compilado, por ejemplo. Se usa mucho para desarrollar la lógica en los servidores. Entonces el propósito es bastante diferente. También se utiliza para crear programas que corren nativamente pues, en los sistemas operativos, pero ese es otro asunto, ese es otro universo totalmente diferente. Espero que al ver esto tengamos presente el pseudocódigo, en donde decíamos que vamos a seleccionar todas las frases. Entonces aquí es en donde viene la API del navegador. El navegador te da un elemento, un objeto que se llama documento, document, y ese documento tiene un método que yo puedo usar para seleccionar todos, eso es lo que significa all aquí, todos los elementos que tengan la etiqueta P. Que si ustedes se acuerdan en HTML, todas las frases estaban escritas con estaba todo escrito con audios y le decíamos que estaba en este directorio, en esta carpeta de sonidos. Aquí lo selecciono todos. En inglés, for each significa para cada frase. Utilizar la frase y el index. Otra API del navegador es agregar un